Bueno, entonces empezamos con la reunión, grabándola. Les comentaba que la reunión de hoy tiene como propósito mostrar la vinculación que existe entre, o que podemos construir, o que estamos construyendo en este momento, entre los conceptos de calidad y algunas otras técnicas o desarrollos tecnológicos que tienen gran divulgación en estos momentos, fuerte empleo, fuerte utilización en temas de organización, prestación de servicios, redes sociales, internet, investigación científica, etc. Entonces, en el temario ustedes tienen para hoy ver calidad y su relación con inteligencia artificial y con Big Data. Los tres son conceptos distintos o multiconceptos, digamos, porque cada uno de ellos abarca distintas ideas, distintas técnicas, distintas aplicaciones, distintas utilizaciones. Pero me parece interesante tratar de que ustedes vean, de que podamos compartir, digamos, qué vínculo hay, porque de esto se habla muchísimo en estos días, ¿no? De inteligencia artificial. Se habla mucho, de Big Data se habla mucho también, y nosotros podemos llegar a pensar, bueno, de qué manera lo relacionamos con calidad, que tal vez hoy de calidad no se habla tanto como se hablaba en el pasado, y cómo podemos algunas de estas herramientas utilizarlas o cómo pensamos que se van a utilizar en el futuro inmediato. Sí, todavía no se lo está haciendo, porque en algunos casos recién se está empezando a ver las aplicaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a arrancar diciendo algo acerca de inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes saben qué significa inteligencia artificial, seguramente oyeron hablar de ella. ¿Oyeron hablar de ella? Sí, sí. ¿Y qué oyeron hablar de ella? ¿Dónde hay inteligencia artificial? ¿Dónde la encontramos? Nos gustaría tenerla. Sé que hay en Google, en respuestas automáticas también. Es más, hace un par de años, como que está cuestionando el tema de la inteligencia artificial por el tipo de respuestas que están dando. Escuché que ahí están medio sesgadas, o sea, ahí tienen respuestas medio racistas, o eso está relacionado a la persona que las programa. Perfecto, bueno, buen punto, sí, así es. Y es más, ahora, justamente ahora con la inteligencia artificial están contratando a muchos psicólogos, todo lo que es el área de la psicología, para cambiar el enfoque de lo que es las respuestas de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, bien, bien. Perfecto, Pablo, eso nos sirve para ir viendo, digamos, diciendo algunas cosas acerca de esto y de cómo puede utilizarse, ¿no? Bueno, yo acá les separé, hay de textos, artículos, notas, páginas de internet sobre el tema, pero les puse esta, que es de un software de administración de bases de datos, básicamente, y de manejo de información en la nube que vende Microsoft, que se llama Azure, y que me parece interesante porque es de una de las empresas líderes en el tema de computación, ¿no? De software y computación. Entonces, ¿qué dicen ellos que es la inteligencia artificial? Parece interesante como para tomar
una referencia, pero igualmente es más o menos parecido a lo que dicen todos, ¿no? Una cosa que podemos señalar es que de inteligencia artificial no se empezó a hablar hace 4 años, 5 años, sino en realidad se empezó a hablar hace más o menos 60 años. No más. En los años 40 del siglo pasado, 40 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar de inteligencia artificial, así que ya ven, tenemos más de 70 años que se habla de inteligencia artificial, así que no es una idea nueva, y lo que busca, en definitiva, si lo queremos definir, es bastante sencillo, porque lo que queremos con la inteligencia artificial es que haya algún software que logre que un sistema informático emule las capacidades cognitivas e intelectuales o de procesar información que tienen los seres humanos, ¿no? Como ejemplares biológicos más sofisticados de los que existen. Entonces, tratar de que haya algo artificialmente desarrollado que emule esas destrezas o las supere. Estos objetivos se plantearon en aquella época. Se pensaba que con el desarrollo de la programación se iba a poder acercarse rápidamente a emular y a sobrepasar la capacidad de las personas, la mente de las personas esencialmente. Pero bueno, después empezaron a observarse que había algunas dificultades, que en algunas áreas sí se podía avanzar mucho, en varios temas se ha superado, digamos, la capacidad, el rendimiento que tiene la mente humana, y en otras cuestiones no tanto, y así cuando se ha llevado a las aplicaciones han aparecido los problemas prácticos de los cuales vamos a poder hablar y que vos señalaste alguno de ellos, como los sesgos racistas que hay en algunas respuestas que dan estos software desarrollados o que funcionan con inteligencia artificial. Así que la inteligencia artificial es vieja, se trata de encontrar la forma en que software y hardware generen la posibilidad de reemplazar y superar las capacidades o destrezas que tienen algunos ejemplares biológicos, donde principalmente está la persona humana o la mente de la persona humana, y allí hay construcciones. En cuanto a hardware, lo importante y una limitante durante mucho tiempo al desarrollo es la capacidad de procesar datos y la capacidad de almacenar datos, porque el software que se desarrolló para encontrar estas soluciones se ha basado en tener mucha capacidad de procesamiento de datos, o sea, muchas posibilidades de analizar todas las alternativas posibles que hay frente a un problema, cosa que la persona humana no tiene una limitación en esto, bueno, entonces que la máquina no la tenga. Vamos a analizar todas las alternativas posibles frente a una situación para poder elegir, supongamos, la mejor de ellas. Esto resuelve muchos problemas y sin duda la mente humana no logra lo que logran las máquinas, aunque en algunos casos superar, digamos, a través de una máquina a la persona humana tardó algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos típicos son los casos de los maestros ajedrecistas enfrentados a las computadoras, que recién lograron ganarle en los años 90, fines de los años 90, a Garry Kasparov, un maestro, un campeón mundial de ajedrez muy importante, y un desarrollo, una máquina de Deep Blue, una máquina de IBM, logró ganarle un certamen de ajedrez en esa época, ¿no? Que fue muy polémico también. Kasparov estaba
muy disgustado por eso y dio algunas explicaciones de por qué ocurrió. En fin, si a alguien le interesa el tema, se puede indagar y es bastante interesante. Pero bueno, ahí vemos en qué momento un número 1 máquina le ganó un número 1 humano en un tema donde el procesamiento de datos parece a priori tener mucha importancia, que llega un punto que en el ajedrez no se pueden procesar todas las alternativas. O sea, aún teniendo una capacidad muy grande de procesamiento de datos, no es posible porque los números de alternativas son exponenciales y aún trabajando muy rápido no alcanza el tiempo para analizarlas. Ese es uno de los puntos que se vio allí, ¿no? Entonces ahí se vio, bueno, frente a determinados problemas, no puedo decir lo voy a resolver analizando absolutamente todas las alternativas posibles porque no llego, aún teniendo una computadora súper veloz, no llego a poder analizarlo en un tiempo útil, ¿no? Me paso. Entonces hay que buscar algunos otros mecanismos. Y ahí entra la cuestión principalmente de inteligencia artificial, o sea, de qué manera se desarrollan software que tengan la capacidad de pensar, entre comillas, pensar de manera similar o parecida, o incluso tratar de que supere a cómo piensan las mentes de los seres vivientes, en especial la del hombre, para resolver distintos problemas, que no lo hacen analizando todas las alternativas posibles y después tomando la decisión, sino lo hacen por caminos diferentes que suelen denominarse globalmente como heurísticos. Se hace una heurística para llegar a buscar una solución al problema. Entonces allí entran algunas cuestiones y algunas dificultades adicionales que, bueno, se tratan de resolver mejorando los software. Junto con todo esto, ¿y qué trabajo tiene que hacer esos softwares altamente sofisticados ligados a la inteligencia artificial? Aparecen dos conceptos que nosotros que tenemos que tener claro, ¿no? Y aquí están puestos. O sea, tenés el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, acá está escrito en español, machine learning, es la capacidad de las máquinas de generar, de lograr aprender, digamos, tratar de aprender, pero de una manera mecánica, o sea, con un procedimiento secuencial que no es similar al que utiliza la mente humana, sino que es a través de pasos secuenciales que están establecidos en la programación. Eso lo diferencian del concepto se diferencia del concepto de aprendizaje profundo, esto está dicho en castellano, en inglés es deep learning, donde en este último lo que se busca es emular cómo se relacionan las neuronas en el cerebro de los seres vivientes y principalmente de las personas, ¿no? O sea, cómo se construyen las redes neuronales para ir acumulando conocimiento. Acá lo que se busca es tratar de que los procesamientos de información, datos, que se hacen en un momento, construyan conocimiento, referencias, memoria, antecedentes, para facilitar después resolver otros problemas y no tener que volver a procesar todo para resolver un nuevo problema. Bueno, la utilidad de esto es obvia y el afán de parecerse a cómo resuelven los problemas de los seres vivientes también está muy claro, ¿no?
y no solo las personas, también los animales van tomando respuestas ante distintas circunstancias del entorno que tienen que enfrentar en base bueno, lo que ya tienen en su cerebro, lo tienen grabado de alguna manera en su cerebro, es innato o lo han aprendido o lo han adquirido muy fácilmente en las etapas, en los momentos iniciales de la vida, y con eso pueden responder al entorno. Todo esto es extremadamente difícil de lograr en la máquina, aunque al principio los científicos que estaban con estos temas eran muy entusiastas, pero la realidad es que ha habido momentos de avance y momentos de no avance, de amesetamiento del desarrollo de la inteligencia artificial, y si miramos en perspectiva estos 70 y pico de años, sí podemos ver todo lo mucho que el software computacional ha brindado, digamos, como capacidad y herramienta para el desarrollo de actividades, para toma de decisiones, para soporte de distintas cuestiones. Pero bueno, algunos de los otros objetivos no se lograron tan bien, ¿no? O se han logrado solo parcialmente. Vean lo que ponen ellos aquí, ¿no? Inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general, a veces denominada inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial de nivel humano, hace referencia a la capacidad de un sistema informático de superar a las personas en cualquier tarea intelectual. Es el tipo de inteligencia artificial que se ve en las películas y en las que los robots tienen pensamientos conscientes y actúan según sus propios motivos. Bueno, en teoría un sistema informático que ha conseguido inteligencia artificial general podría resolver problemas sumamente complejos. Podría tener creatividad e innovación. Bueno, podríamos decir innovación e imaginación a la par que las personas, y podría realizar muchísimas más tareas que la inteligencia artificial estrecha. ¿A qué le llama inteligencia artificial estrecha? A esta. La inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial débil, hace referencia a la capacidad de un sistema informático de realizar una tarea definida con precisión, una tarea definida con mucha precisión, de una manera más eficiente que lo que lo hace una persona. Bueno, esto también es bastante dudoso que se haya logrado, ¿no? Los vehículos autónomos, que era algo que se venía vaticinando que iba a ocurrir. Entonces, el mundo de la inteligencia artificial es altamente complejo. Las grandes empresas de software, de datos o de redes sociales están trabajando en esto, o sea, invierten mucho dinero en todo esto. Muchas agencias de investigación de los estados, de distintos estados, de los principales países, también invierten muchos recursos en esto, y es una búsqueda que mejora lo que nosotros tenemos disponible y que seguramente lo va a seguir haciendo en el futuro. Veamos algunos ejemplos que muestra este artículo sobre aplicaciones de la inteligencia artificial. Y podemos también acá hacer algunos comentarios acerca de lo que nos dijo Pablo, como fallas y errores o sesgos que se producen, ¿no? La lista que ellos enumeran arranca con los automóviles sin conductor. Bueno, esto se ha hablado cantidad, ¿sí? Y hay varias compañías de software y compañías tecno, por ejemplo Google, y compañías automotrices que están trabajando en el tema de los autos
que son conducidos de forma autónoma, sin que intervenga el conductor, ¿no? Que son autónomos. Seguramente ustedes han leído, o han visto, o han escuchado algo de esto. Sí, está Tesla, si no me equivoco. Sí, Tesla también está, Amazon se mandó a hacer para entregas, autos autónomos también. Uh-huh. Lo que había leído también es que Amazon está buscando la forma de llegar desde el auto hasta la puerta de las casas. Uh-huh. Sí, la última etapa sin intervención humana, digamos. ¿No? Claro, claro. Incluso hay compañías que son francesas, no sé si allá ya llegó Tesla. En Europa sé que en algunos países está. Que Tesla está con algún auto autónomo, algún vehículo autónomo. Claro, no digo que tenemos compañeros acá que, gracias, que son de Francesa. Francia. A Claro, ver. entonces capaz que saben, capaz ya está ahí, no sé, igual. Bueno, nos pueden contar si gustan, pero me parece que todavía no estamos no se han alcanzado aún los objetivos que había, porque han surgido algunos problemas en el tema de los automóviles. Se dice automóviles, pero podemos poner aquí también camiones, colectivos, motocicletas, distintos vehículos que se manejen de manera autónoma, ¿no? Y algunos experimentos han tropezado con errores o con problemas bastante serios porque se han provocado accidentes. Y el ejemplo típico que se da, que creo que ocurrió hace algunos años, o que, digamos, al menos en teoría es algo que puede suceder, es si un automóvil va conducido de manera autónoma, pero va con gente en su interior y tiene que enfrenta una situación donde puede ocurrir un accidente y este puede involucrar daño a los que viajan en el automóvil o daño a otros. ¿Sí? Es decir, bueno, por ejemplo, el automóvil enfrenta a otro vehículo y puede provocarse un choque. Si hay un choque, van a sufrir consecuencias los que viajan en el automóvil, pero puede desviarse, evitar ese choque, pero el desviarse y evitar el choque puede significar que atropella a algunos peatones o atropella a algún ciclista, sin daño para los que van en el automóvil, pero daño para los ciclistas o los peatones. ¿Cómo se resuelve esa situación? Creo que es como, no sé si usted ve Los Simpsons. No, a ver, contanos. Ah, que Homero tiene un camión y maneja y está por explorarse contra otros camiones y la máquina que maneja el camión sale disparado hacia el cielo y nada, lo deja ahí en banda. Se va la máquina. Claro, se va la máquina. Está bueno eso, sí. Se va la máquina. Bueno, bueno, puede ser una manera de resolver el problema. Lo que ocurre es que es un dilema ya en el tema ético casi, ¿no? Cómo configurar o cómo programar la resolución de un problema extremo, ¿no? De esas características. También podrías poner, digamos, hacer un algoritmo que analice probabilidades, pero bueno, ¿cuánto está dispuesto a ceder el que va en el interior, sacrificándose a sí mismo en beneficio de terceros, ¿no? El comprador de ese vehículo, ¿qué clase de programación solicitaría?
Es un tema complejo, ¿no? Sí, obvio. Me imagino que ahí ya una máquina no puede resolver eso, claramente. Sí, no sé, pero en realidad es un dilema que uno lo puede tener manejando, digamos. O sea, no es una situación que no puede ocurrir. Uno puede decir, bueno, me salvo yo atropellando a un ciclista y bueno, lo decido cuando estoy en el volante. Es una decisión de una persona, ¿sí? Después tendrá que dar explicaciones, si hay un juicio, bueno, en fin. Pero en el momento puede resolverlo así. Ahora que lo haga un software, digamos, un desarrollo cibernético, digamos, que está funcionando ahí en el auto y resolviendo estas situaciones, puede traer otras clases de consecuencias. Bueno, este es uno de los temas que hay cuando se habla del automóvil los automóviles sin conductor. La gente de Francia no nos ha dicho qué ocurre por allí, pero bueno, supongo que igual con el tiempo se va a ir desarrollando, o sea, cada vez hay más. Así, por ejemplo, una cosa muy simple, muy trivial, pero hoy existe, ¿no? El asistente para que no te vayas de carril. ¿Sí? Muchos autos ya vienen con esa, digamos, con esa capacidad, con esa configuración para corregirte un poquito el volante si te estás yendo de carril. O sea, de alguna manera te está ayudando si te llegas a quedar dormido y te endereza en el camino. Esto es muy... O también el asistente de frenado, o sea, si el software de ayuda de la conducción de tu auto está calculando que te estás acercando muy rápido al vehículo que está delante y no vas a tener capacidad de frenado, te lo frena solo. ¿Sí? Esto ya existe, da más seguridad, y supongo que por ese lado se irá caminando, ¿no? Obviamente, creo yo, el que desarrolle algo que funcione confiablemente va a ganar algo más de participación de mercado, seguramente. Imagino que para los vehículos que transitan en ciudad, todo esto es más fácil, porque en definitiva, si en ciudad hay algún choque, puede ser un toque y no tiene muchas consecuencias. Inclusive, sí, pienso que hasta en ciudad puede ser más simple programar el funcionamiento de algunos de estos automóviles sin conductor. De hecho, casi a veces cuando hay mucho tránsito, lo hacemos andar solo el auto, porque nosotros no tenemos que hacerlo, pero nos ponemos a mandar mensajes con el celular, nos distraemos bastante y el auto lo dejamos ir, miramos adelante para no chocar y nada más. Así que supongo que esto avanzará. También los caminos, las rutas, probablemente tengan que tener modificaciones para ayudar a que los vehículos funcionen de esta manera. Y será una ayuda para muchos choferes particulares. Probablemente no van a estar contentos los que se dedican al transporte, los choferes de camiones o de micros o de colectivos, probablemente resistan este tipo de innovaciones. Bueno, ellos ponen también aquí bots y asistentes digitales, ¿no? Esto es algo muy utilizado, una de las aplicaciones de inteligencia artificial, digamos, más desarrolladas. Hay pocos riesgos implicados allí. En definitiva, si uno desarrolla un bot para atender a una oficina de consultas en una empresa, durante todo el día, las 24 horas, tiene el bot que está atendiendo, bueno, si se equivoca o tal vez no contesta del todo bien, si es algo que no es sensible, ni inmediato, ni urgente, no hay demasiado problema.
puede haber algún problema si nosotros ponemos un bot y lo dejamos solo para contestar en caso, por ejemplo, de emergencias médicas o en problemas de seguridad, ¿sí? Ahí ya la cosa sería más sensible y más delicada. Pero esto es algo que se está usando mucho y bueno, y es útil porque, digamos, resuelve, finalmente los bots logran, con los software de inteligencia artificial, logran acumular mucha información y dar respuestas muy, muy adecuadas a lo que se pide y a lo que se le requiere. Otra utilización, motores de recomendaciones. Esto funciona mucho en las redes sociales para que, digamos, uno vaya recibiendo cosas en función de los intereses que manifiesta, recibiendo ofrecimientos, acceso a páginas, a veces con excesiva persistencia, digamos. Uno recibe datos, información acerca de algo que en algún momento le interesó, está en la génesis del negocio de los que manejan las redes sociales, de los propietarios de las redes sociales, porque con estas herramientas venden publicidad, ¿sí? Diciéndole a los anunciantes que van a llegar a las personas que les interesa lo que ellos ofrecen. Entonces utilizan la información de las preferencias de cada uno con estos motores de recomendaciones para ligar información que quieren dar los anunciantes con las personas que lo quieren recibir. Aquí podés llegar a ver algunos de los problemas que señalaste antes, de sesgos, en cómo algunos software de inteligencia artificial, bueno, construyen imágenes y dan recomendaciones o dan información con sesgos no deseados, no recomendables, como casos de racismo, en fin. Pero creo que son todos temas que se van a ir corrigiendo. Me parece que la tendencia es a ir corrigiendo. Si uno mira, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no?, los avances que ha habido en los traductores. En mi caso, que hace muchos años, digamos, que alguna vez cada tanto uso algún traductor, los traductores de hace 20 años eran mucho menos eficientes de lo que son ahora. Hoy son mucho mejores que hace 20 años. Entonces, este tipo de sesgos, como señalabas antes, de sesgos de carácter racista al responder o al vincular o dar alguna información o alguna definición de determinado tipo de características de las personas, entiendo que se van a ir corrigiendo. Desde ya que también es difícil y el sistema puede ir aprendiendo, digamos, a no hacerlo. ¿Sí? Así como nosotros vamos aprendiendo a tener una conducta que es socialmente adecuada, bueno, el software con inteligencia artificial también va a ir aprendiendo a que ciertas respuestas o ciertas selecciones para determinadas preguntas no pueden darse. De todas maneras, siempre cabría pensar que lo que es aceptado para la inmensa mayoría, igualmente tiene una minoría que no lo quiere, ¿no?, que preferiría otra respuesta. Pero bueno, lo más probable es que se vaya yendo hacia la respuesta que acepta la mayoría. Una de las cuestiones que aparece acá, que he estado tratando de estudiar en los últimos tiempos, es la dificultad que hay para lograr llegar llegar con mensajes distintos a personas que tienen una visión diferente.
como la construcción de las redes sociales, no solo para recomendación de productos, sino para recomendación de otras páginas, ideas, mensajes, ideas políticas, culturales, sociales, religiosas, se construyen en función de la afinidad que uno manifiesta, se van reforzando permanentemente en esa línea. Y entonces uno recibe siempre algo muy parecido a lo que venía recibiendo. La mayor parte de la gente, me parece, o buena parte de la gente está conforme con eso, ¿sí? Porque se realimenta su creencia, ¿sí? Sus ideas, sus preferencias. Bueno, se siente a gusto con algo y recibe siempre mensajes que se relacionan con ese gusto. Esta es la lógica de cómo se hacen estos motores de recomendaciones, ¿no? Pero si uno quisiera algo distinto, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, mándenme cosas al revés de lo que a mí me gusta, para ver cómo es. Ahí habría algún problema. Pero tal vez con el tiempo se le encuentre alguna vuelta y eso se pueda lograr también, porque digamos, uno puede tratar de estar abierto o querer estar abierto a pensamientos diferentes al propio. Así que este es un tema que, digamos, lo estuve estudiando, es bastante complejo, estoy estudiando por temas de comunicación de ideas, ¿no? De pensamientos en las redes sociales, cómo llegar a más gente con una determinada idea, con un determinado pensamiento, aunque esa gente a priori no tenga el pensamiento que uno le quiere transmitir. Pero bueno, con el tiempo pienso que se va a ir abriendo la posibilidad de que haya algún margen a recibir mensajes distintos a lo que uno prefiere, ¿no? Por ejemplo, si a vos te gusta tomar vino, por ejemplo, te llegan todas las páginas de notas de vino, ofertas de vino, publicidad de vino. Bueno, pero si decís, che, pará, me gustaría explorar un poquito cerveza, ¿viste? Bueno, que te empiece a llegar algo más de cerveza, por ejemplo. Bueno, para decir un ejemplo así muy simple. Y creo que los problemas de la discriminación, los sesgos, el racismo que se han manifestado en alguna de esas páginas, con el tiempo también se irán superando. Acá a continuación tenemos filtros para el correo no deseado. Bueno, esto entiendo que los servidores de correo lo tienen bastante desarrollado. Yo igual no tengo en mi correo no tengo ningún filtro, así que recibo de todo. Tecnología de hogares inteligentes. Esto también está bastante desarrollado, se venden los kits para poner en la casa de cada uno, instalarlo y la tecnología inteligente para los hogares te ayuda a hacer configuraciones de qué querés cuando se abran las ventanas, la temperatura, se prende el horno, un montón de cosas. La gente de Amazon también trabajó mucho con esto, con Alexa, que es bastante conocido, muy utilizado, muy barato. Es algo que se va a ir extendiendo, digamos. Cada vez más se va a ir extendiendo y lo vamos a tener en todos lados. No sé si alguno tiene algo en la casa que funciona con alguna de estas tecnologías actualmente. ¿Alguien usa Alexa? Yo tengo Alexa en mi casa. Sí. ¿Y? Pues no está como 100% instalada, nada más es como la Alexa pequeña y solo la ocupamos para escuchar música o saber el clima o poner timer o algo por el estilo. Ok. Bueno, con el tiempo le iremos dándole otros usos. Sí, yo también la tengo en casa para lo mismo. Y bueno, y con el tiempo trataré de conectarle alguna otra función. Sí, eso es lo mismo que esperamos poder ver de qué otra manera. Porque creo que es muy útil cuando la tienes conectada, por ejemplo, a la luz o algo así, y ya dices como, Alexa, prende las luces de, no sé, la cochera o algo así. Exacto. Y es un poco más útil cuando ya está vinculada a todo
a todo el paquete que tienen. Pero pues en general está bien. Bien. Sí, y los constructores, los desarrolladores inmobiliarios también venden a veces algunas propiedades que van con algunas instalaciones que ya tienen soporte, digamos, y están preparadas para conectarse y recibir este tipo de instrucciones, que en general lo que consiste es que le agregan algún dispositivo para que vía Wi-Fi puedan ser encendidas, reguladas, apagadas, etcétera, ¿no? En electrodomésticos o partes de la casa que tienen algún tipo de funcionamiento, bueno, que tal vez es manual, hay que motorizarlo y después conectarlo de esa manera a algún servidor inteligente. Esto supongo que también va a tener mucho desarrollo, es cómodo, supongo que también va a permitir generar ahorros, o sea, por ejemplo, ahorros de electricidad, porque bueno, se va a poder optimizar el uso de la energía, la generación de frío, calor, ¿no? En el ambiente para no gastar de más. Eso seguramente se va a poder lograr. Acá está puesto, ellos pusieron, la gente de Microsoft puso análisis de datos médicos. Y es así, esto está, digamos, bastante desarrollado. Desde hace tiempo, digamos, se viene hablando de esto. Se venía hablando con el concepto de software experto. Es decir, desarrollar un software que te permita, frente a por ejemplo, a determinados datos de diagnóstico de un paciente, procesar esos datos y confrontarlos o compararlos con millones de casos que pueden existir en una base de datos y tratar de encontrar el diagnóstico terapéutico más acertado para esa situación clínica o los datos que brinda los estudios que le hagan a los pacientes, ¿no? Esto se viene hablando bastante. También la gente de IBM ha trabajado mucho en esto. Y creo que va a ser algo, en algún país se debe estar usando, va a ser algo útil, digamos, porque va a mejorar los tratamientos de los pacientes, ¿no? O sea, digamos, la máquina va a ser una especie de Doctor House, ¿no? ¿Recuerdan la serie? No, yo no recuerdo. ¿Nadie veía Doctor House hace unos años? La O sea, recuerdo sí de la nombre, conozco, nunca pero la vi. no la veía. ¿Nunca la vieron? No. Bueno, si son muy curiosos, pónganse por ahí en YouTube, Doctor House, y van por ahí encuentran algún capítulo. Era no me acuerdo el nombre del actor, digamos, que hacía el protagonista de esta serie, un médico bastante extravagante, pero él tenía la capacidad en la clínica donde trabajaba, en el hospital donde trabajaba, de encontrarle la explicación a todos los casos raros, enfermedades raras que ninguno de los otros colegas encontraba la razón de una enfermedad, o sea, qué enfermedad era, no podían interpretar bien a qué enfermedad respondían los síntomas, y él encontraba la solución y la terapia para curar a los pacientes, porque tenía, tenía fuerte intuición, no era solo que iba a la biblioteca y leía todos los casos posibles, ni que tenía una base de datos extremadamente poderosa, pero con intuición lograba resolver los casos, ¿no? Esto, por supuesto, es una fantasía, pero de alguna manera es lo que busca ayudar, porque en definitiva esto, antes de llevarse a la práctica, va a requerir la intervención de uno o más médicos para que
utilizan de soporte este tema de inteligencia artificial o de software experto en medicina, ayudar a dar más rápido con los diagnósticos de las enfermedades de las personas, inclusive para casos que no son tan raros, pero a veces los diagnósticos las enfermedades producen síntomas parecidos, son variantes de la enfermedad parecidas unas con otras, y tal vez acertar el diagnóstico más preciso es bastante difícil y es bueno lograrlo. Entonces, soportarse con algún software experto o con inteligencia artificial puede ser útil también. Así que ahí hay un desarrollo ya hecho y mucho por avanzar. También hay en esta línea soporte para el trabajo de abogados. También ahí la gente de IBM tiene mucho trabajo hecho. Ellos tienen un sistema que se llama Watson, que es inteligencia artificial y software experto aplicados a la problemática de casos judiciales. Entonces esto ayuda al trabajo de los abogados, o sea, porque presentan un caso y este software le encuentra muchísima jurisprudencia y le ayuda a armar la demanda o la respuesta a la demanda según lo que esté haciendo. También ha habido casos donde esto se aplicó por el lado del Poder Judicial, o sea, de la propia justicia. Hay casos que yo algo he leído o visto en España y en Argentina. En Argentina, en el Poder Judicial, en la Procuraduría de la Ciudad de Buenos Aires, han desarrollado un software experto con inteligencia artificial para generar dictámenes, ¿sí? Obviamente después lo mira un abogado de ellos que firma, pero bueno, el sistema le ayuda mucho a encontrar jurisprudencia, casos relacionados, casos parecidos, para poder resolver mejor la situación. Creo que se llama Prometeo, el software que tienen acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que son temas que pienso que van a avanzar. En algún caso es con bastante polémica, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede reemplazar un juez por un sistema de inteligencia artificial. No sé, apenas justo un maestro nos comentaba de un artículo en el que se especificaba el disgusto de un empleado porque lo despidió una máquina. Entonces decía que cómo era posible que una máquina se encargara de elegir al azar a como las personas que ya no estaban capacitadas para seguir laborando y las despidiera la misma máquina, o sea, que ya no las despidiera una persona. Entonces siento que es igual como con lo mismo del juez, ¿no? De que qué tan posible es que una máquina dicte sentencia a algo que quizá podría ser eh, como moralmente humano o algo por el estilo. Sí. Bueno, exacto, es así exactamente el problema. Yo después les voy a subir un artículo que escribí sobre esto hace unos cuantos años, tratando de promover, digamos, esta idea, y que resultó bastante polémica y rechazada por algunas personas, y algunas personas relacionadas con esto, ¿no? O sea, relacionadas con el management, con la ciencia, el desarrollo científico, la innovación, que les provocaba algún escozor el hecho de que, por ejemplo, las sentencias judiciales estuvieran sometidas a una máquina. Después, cuando le cité algunos de los casos de jueces extremadamente corruptos que hemos tenido, seguimos teniendo, ¿no? Pero algunos casos emblemáticos que hubo en nuestro país, ya la cosa se distendió y se pasó a algo ya más risueño, pero quedó la idea ahí. O sea, ahí aún gente que está capacitada, o sea, como está más predispuesta
intelectualmente a pensar que estos temas pueden ser soportados por en definitiva, software que han desarrollado inteligencia artificial para resolver los problemas, frente a algunas situaciones no lo admiten, ¿no? Vos decís el despido de una persona, que parecería que tiene que tener la intervención de un humano, digamos, o un fallo judicial que también algunos resisten que sea tomado por una máquina y tiene que ser un humano el que lo haga. Después les voy a subir también ese artículo. Si hay algún sesgo localista en el artículo, se los marco, ¿sí? Porque bueno, para la gente de afuera no, tal vez puede ser algo bastante local, pero no creo que el concepto, digamos, se va a entender y está en línea con lo que estamos charlando. Así que yo creo que en este punto también va a haber más desarrollo y nosotros nos vamos a ir adaptando más a que las máquinas nos ayuden a resolver estos problemas. Porque en definitiva, que sea un humano, ¿sí? Los rasgos humanos que puede poner una persona en esa decisión, ¿sí? Despedir o no, declarar culpable o inocente, también pueden llegar a ser aprendidos por la máquina, por un software. Es mi punto de vista, ¿no? Y tal vez la máquina pueda estar diseñada para aprender esos aspectos humanos, esas emociones, esos valores humanos, sin quizás incluir algunos valores negativos que a veces hay en las personas que toman decisiones de ese tipo. Bueno, no sé, esto es para pensar. Bien, hasta ahora todo esto que hemos dicho sobre inteligencia artificial no ha hablado mucho de calidad, pero piensen ustedes en que cada una de las actividades que hemos señalado, las herramientas que hemos mencionado, bueno, el concepto de calidad está presente en la medida que sea un poco indirecto, en la medida que nosotros podamos lograr mejoras en el desempeño, mayor eficiencia o mayor nivel de confianza. O sea, si desde la perspectiva de calidad, si nosotros tenemos un proceso que disminuye la probabilidad de cometer errores, lo aceptamos. Es mejor, digamos. Entonces, la inteligencia artificial siempre va a ayudar digamos, va a ser bien vista desde la perspectiva de calidad. Puede pensarse también que en algún momento haya sistemas expertos para desarrollar sistemas de gestión de calidad sin necesidad de una persona, sin necesidad del experto, el técnico, el consultor. Esto, digamos, también es posible, aunque no es muy probable que ocurra porque en todo esto hay un requerimiento de mercado, ¿sí? ¿Por qué hay mucho interés en que haya, por qué puede haber mucho interés en que haya muchos vehículos autónomos, ¿sí? Que se desarrolle el software de inteligencia artificial para manejar vehículos autónomos, en lugar de que se desarrolle un software de inteligencia artificial para hacer una tarea mucho menos frecuente, como por ejemplo dárselo a un tribunal y que dicte fallos. Y siempre en esto, en la medida que sean desarrollos de tipo privado, va a estar el mercado. Una empresa se va a poner a desarrollar, invertir en todo este tipo de desarrollos y ve un mercado potencialmente grande. Si es para algo más pequeño, no. Si alguien logra hacer un vehículo autónomo, puede vender millones. Entonces es atractivo invertir con la expectativa de vender millones. Si uno desarrolla software
expertos para actividades médicas, bueno, va a haber también miles y miles de clínicas y sanatorios que lo van a comprar porque tienen que atender a sus pacientes. Y así tal vez en muchos otros casos, pero quizás para resolver temas judiciales muy detallados, muy específicos, que tienen muy pocos casos, nadie va a hacer un desarrollo porque no hay un mercado que interese, a menos que el Estado decida soportar ese gasto, ¿no? Entonces la condición de mercado, la potencialidad de venta de todo esto, te dice, te va dictando de alguna manera por qué lado va a ir el desarrollo. Uno puede pensar que va a ir por ese lado el desarrollo. Y esto para lo de calidad, ¿no? O sea, hacer un software experto para sanatorios permite vender mucho más que hacer un software experto para que lo utilicen los que hacen aplicaciones de normas ISO 9001, que son muchos menos. Se vio esto, ¿no? Bueno, vamos a meternos ahora un poquito a hablar de del otro concepto que les iba a hablar en esta reunión de Big Data. Acá también les preparé un par de páginas. Bueno, acá puse un articulito. También hay miles y miles de páginas, hay libros, algunos de ellos sumamente interesantes acerca de Big Data. Recomiendo uno de un profesional, de un científico argentino, que se llama Sosa Escudero. Compartimos el apellido, pero no tenemos ninguna relación. Entonces él es un profesor de una universidad argentina y que escribe bastante sobre temas de Big Data. Tiene qué es Big Data y tiene un par de libros sobre el tema. Para el que le interese, está bueno darle una mirada. Pero acá es otro profesor y entonces traje este articulito porque tiene algunas referencias a los temas de calidad. ¿Qué idea tienen ustedes acerca de Big Data? ¿Qué se refiere? ¿Qué es esto de Big Data? La verdad no sé, no tendría idea. ¿No? Es como todo el manejo de los datos que hay. Bueno, también es un concepto también bastante difuso, ¿no? Pero apunta a reflejar que en la actualidad nosotros tenemos la capacidad de tener miles de millones de datos, o sea, cantidad de datos, muchísimos datos, y trabajar con ellos. La posibilidad de manejar, de disponer de, no sé si manejar, pero de disponer de tantos datos, lo da, bueno, el desarrollo enorme de la informática, de la generación de datos, por muchísimos programas, millones de programas informáticos que existen, y el bajo costo del almacenaje, ¿no? Porque, digamos, si fuera, o sea, se pueden generar muchos datos digitales porque es barato correr un software, pero si fuese caro almacenarlo, se perderían esos datos, ¿no? O se guardarían
datos agregados para no tener que guardar tanto. Pero como actualmente se puede procesar y generar muchísimos datos, y se pueden guardar muchísimos datos en bases de datos y servidores de bases de datos enormemente poderosos, podemos guardar muchísima información que procesamos, que generamos, que obtenemos. La idea de Big Data es eso. Yo tengo muchísimos datos con una mínima estructuración, ¿sí? Una mínima estructuración que apunta a tratar después de capturarlos de acuerdo al interés de procesamiento de información que se tenga, ¿eh? El concepto de Big Data es ese. O sea, yo guardo muchísimos datos, no sé muy bien para qué, no sé a priori para qué los voy a usar, puedo tener sin usar, lo puedo usar en algún momento, no necesito borrarlos, los tengo, no me cuesta tenerlos, y sí tengo que tenerlo obviamente con alguna estructuración para llegar a entender cómo puedo recuperarlos después, ¿no? O sea, con qué lógica los puedo llegar a recuperar. Así que este es el concepto de Big Data. Hay una capacidad exponencialmente superior a la que había antes de disponer de información. Y bueno, y las grandes empresas de Internet esto lo manejan muy bien y utilizan todo esto para dar servicios a sus clientes y para bueno, y monetizar sus actividades, que es principalmente vender publicidades, ¿no? Pero vender publicidades a raíz de que tienen esto. O sea, la posibilidad de que los anunciantes lleguen a los interesados que ellos tienen identificados con la información que les interesa recibir a esos interesados, ¿no? Esta inteligencia artificial que tienen, esta capacidad de almacenar millones y millones de datos que tienen, y los algoritmos que ellos han desarrollado, el concepto de algoritmo, ¿no?, que ellos han desarrollado para trabajar sobre ello, determinan el gran valor y el éxito que han tenido. Por caso Google. Hace 20 años, 15 años, cuando arranca Google había otros buscadores, pero hoy prácticamente el mercado mundial de buscadores está manejado en un 70% por búsquedas de Google. O sea que los de Google lograron sobreponerse, superar a todos los demás competidores, y en gran medida en base a la sofisticación de sus algoritmos, ¿no? Los algoritmos con que ellos acceden a la información y pueden dar el servicio de búsqueda, digamos, me parece una cosa bastante simple, que le dan a sus usuarios o clientes. No sé si alguno de ustedes sabe cómo se llama el algoritmo de Google. Yo no tengo idea, la verdad. No, sí. Yo tampoco. ¿No? PageRank. ¿Y por qué se llamará así? ¿Cómo, profe? No se entendió. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No se entendió. PageRank. PageRank. ¿Por qué se llamará así? ¿Por qué se llamará Page? Page es página, ¿no? Pero ¿por qué PageRank? Que traducido sería ranking de páginas, digamos. Pero algo así como el ranking de las páginas, como el ordenamiento de las páginas. Bueno,
claro, así le dieron el nombre al algoritmo, que es algo recontra sofisticado, recontra secreto, y que no se lo muestran a nadie, obviamente lo van actualizando, ¿no? Pero hay una curiosidad acerca de por qué es Page. ¿Cómo se llama uno de los dueños de Google? ¿No se llama Larry Page? Bueno, después googleenlo a ver por qué, cómo se llama el nombre de los fundadores y hoy principal accionista junto con otro de Google, que es un señor que se llama Larry Page. Entonces él hizo un juego de palabras con su apellido y la palabra Page y le pusieron al algoritmo le pusieron ese nombre. Esto es una anécdota de color, ¿no? Pero es así. El secreto de ellos es ese algoritmo, es ese desarrollo que hicieron, que empezaron a hacer cuando estaban en la universidad. Eso los hizo ultramillonarios y aparte desarrollaron una empresa que da un montón de prestaciones en redes y digitales a todo el mundo. Bueno, el algoritmo de ellos se llama, como les digo, PageRank. Y el de Facebook, ¿cómo se llama? A ver si alguno lo sabe. Bueno, por ahí es más difícil porque no se llama Zuckerberg Rank, se llama Age Rank, el borde, ¿no? Age es borde y rank, ordenamiento, digamos, en el borde. Bueno, también gran parte del éxito de Facebook es consecuencia del desarrollo de estos algoritmos. Bueno, pero el algoritmo no es Big Data. Big Data son los datos. Los algoritmos manejan los datos de los millones y millones de datos, que es el concepto del Big Data. Tienen la capacidad de transformar o extraer de todos esos datos los que puntualmente está necesitando algún usuario. Nosotros hacemos una búsqueda en Google, ponemos unas palabras, ellos van a mirar millones y millones de páginas o han visto millones y millones de páginas para respondernos en unos pocos instantes y darnos algo generalmente bastante aproximado a lo que buscamos y cada vez mejor, ¿sí? Porque las búsquedas de ellos hoy son mejores que hace 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, y cuando hablamos de Big Data, entonces estamos pensando en los muchos datos que hay. Bueno, acá en este artículo, que después se lo subo, trata de distinguir dentro de los datos, del Big Data, cuáles son los datos de calidad, o sea, cuáles son los datos que sirven, ¿no? Desde ya que ese concepto de servir dependerá de las necesidades del usuario de la información, o sea, un dato es un dato, para alguien puede ser útil, ese mismo dato para otro usuario no, y al revés. Otro dato para uno es útil y para otro no. Obviamente hay datos que son útiles para una mayor cantidad de usuarios y otros para menos usuarios. Pero la idea de Big Data no está en calificarlos, sino en tenerlos. Entonces cada uno después
extraerá lo que le es de utilidad. Bueno, esta, la particularidad que tiene acá es que hace mención este artículo a algunos de los pensadores relevantes que hay en calidad, ¿no? Y Joseph Juran es uno de ellos, uno de los pioneros de los temas de calidad, que bueno, que en esta notita está citado por una definición que él dio acerca de calidad, que es que la calidad existe cuando el producto o servicio está adecuado a su fitness for use. O sea, ese producto o servicio será adecuado a lo que el cliente espera tener como uso de ese producto o servicio. Es interesante esto. Ven, acá está la definición que nosotros dimos de calidad al principio del curso, ¿no? Conformidad con los requisitos, y esta otra de Juran. Ahora, metiéndonos en lo del en la cuestión de la calidad, estos autores señalan algunas características que tienen que tener los datos para ser categorizados como de calidad, ¿no? Bueno, ustedes toman cualquier manual referido a procesamiento de datos y le van a decir las condiciones que tienen que tener los datos. Podemos hacer una diferenciación entre dato e información, a ver si ustedes la escucharon alguna vez. ¿A qué se le llama dato y a qué información? La información es un conjunto de datos. El dato es como que es la... información particular. Es algo más pequeño que la información. Uh-huh. Sí, generalmente se dice eso, ¿no? La información son datos estructurados de alguna forma para que sean utilizados por algún usuario. Es un conjunto de datos estructurados de una manera que sea útil para una determinada necesidad de esa información. O sea, el dato es la materia prima y la información es la construcción de algo con esa materia prima. Bueno, acá gestionando con calidad los datos, lo que estaríamos obteniendo es información, ¿no? Podríamos decir algo acerca de estas características que expone aquí el autor, ¿no? Y fíjense, pone exactitud, completo, consistente, oportunidad del dato, oportunidad de la información sería, unicidad, bueno, esto sí aplica directamente a los datos, ¿no? No a la información, digamos, ¿no? Que cada dato es único, ¿no? Y no debe mezclarse, o sea, debe tener alguna característica que lo distingue de los otros. Válido. Entonces, ¿qué relación podemos hacer nosotros entre calidad y Big Data? Bueno, el tema de Big Data amplió el potencial de herramientas que tenemos, de datos que tenemos para trabajar en calidad. O sea, tenemos muchísimo más que antes. O sea, tenemos muchísima más información de los procesos operativos, tenemos muchísima más información acerca de las características de nuestros productos o servicios, tenemos muchísima más información acerca de lo que quieren los clientes, lo que les gusta, lo que les resulta satisfactorio, lo que los conforma, lo que les encanta, y todo eso es más material que nosotros tenemos para trabajar en calidad. Desde calidad lo que tenemos que hacer es reforzar nuestras herramientas para que soporten mayor cantidad de datos y aprovechen la oportunidad que te da
de tener mayor cantidad de datos. Trabajar con información obtenida en redes sociales, poder tener presencia en redes sociales, tener alcances a clientes, muchos más clientes o potenciales clientes de los que se tenía antes, capturar mucha más información de ellos, de lo que se hacía anteriormente, obtener información de nuestros clientes o potenciales clientes en las redes sociales y poder aprovecharlas para nuestros objetivos organizacionales. Y todo esto, la calidad lo tiene que aprovechar y interpretar y poder transformar en mejoras, en mayor cumplimiento de las especificaciones, mayor cumplimiento de las normas, alcanzar de una mejor manera los objetivos de calidad que nosotros tenemos. De alguna manera los objetivos siguen siendo parecidos, pero los medios, las herramientas con que contamos son mayores. Y pensemos también que esos medios, esas herramientas también las tienen nuestros competidores, entonces tenemos una exigencia superior a ser mejores y más rápidamente tener los cambios y las mejoras que lo que existía en el pasado. Así que, bueno, esto muy rápidamente y digamos como un pantallazo sin profundizar demasiado es lo que podemos decir acerca de esto. La realidad es que ustedes, digamos, yo de alguna manera en este punto igual que ustedes, miramos este tema y bueno, nos podemos sorprender, maravillar, pero el fondo, ¿sí? El cómo funciona en el fondo, no lo tenemos tan fácilmente a disposición. O sea, nosotros no somos los que manejamos el software de estas grandes compañías que tienen algoritmos muy poderosos para hacer muchas cosas, y que tienen la capacidad de almacenar esa información, esos datos con los cuales inclusive ofrecer información para posibles interesados. Nosotros podemos llegar a comprar eso, ¿sí? Si, por ejemplo, para algún negocio nos resulta de interés. Pero igualmente, aunque no tengamos el dominio, el control, y seamos los propietarios de esas herramientas, ¿no? Del corazón de esas herramientas, sí podemos saber cómo manejarlas, cómo aprovecharlas y cómo hacerlas que nos ayuden a transformar y mejorar la calidad de nuestros negocios y servicios, que pueden ser mucho más chiquitos, pero bueno, que están en un mundo donde todo esto está presente. Bueno, si les parece, háganme preguntas y si no, podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero bueno, dejaría aquí por hoy. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no, ninguna. Bueno, yo les voy a entonces grabo, esta clase se está grabando, les subo el link de la grabación de la clase para si la quieren consultar y les subo al grupo los links de estas páginas para que le den una leída, son cortas, se leen rápido y más o menos las hemos estado hablando y por lo menos tenemos una idea de lo que quisimos transmitir. Si ustedes quieren profundizar un poco más, léanlo y después lo conversamos, lo debatimos. Yari, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, que anden muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Chao,